garantía legal establecida en el Estatuto del Consumidor. Vamos a recorrer tanto el fundamento como el alcance, hacer referencia a algunos productos que pueden venderse sin garantía, a los aspectos incluidos en la garantía, a la responsabilidad de productor y proveedor frente al consumidor y a la acción de protección al consumidor. En relación con el fundamento constitucional, podemos indicarlo o ubicarlo en el artículo 78, que señala o del cual se ha indicado que los consumidores tienen derecho a recibir productos de calidad y que serán responsables de acuerdo con la ley quienes participen en la producción y comercialización de bienes y servicios. Entonces, el derecho a recibir productos de calidad aparece incluso constitucionalmente en el artículo 78 como un derecho colectivo de los consumidores. Además de la Constitución, la garantía legal se encuentra desarrollada en la Ley 1480 de 2011, que es el Estatuto del Consumidor, también en el Decreto 735 de 2013, que en desarrollo de facultades entregados al gobierno por la ley desarrolla algunos aspectos muy puntuales de la garantía legal. También la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio señala algunos términos de garantía para algunos bienes y en temas de garantía resultan también importantes los reglamentos técnicos que, por ejemplo, expide o desarrolla la Superintendencia de Industria y Comercio para algunos productos. La garantía legal está en cabeza de productor y proveedor, es decir, son ellos responsables por la garantía legal. Los productores y proveedores se encuentran definidos en el artículo quinto de la ley 1480, entonces el artículo quinto los define como el productor quien de manera habitual, directa o indirectamente diseña, produce, fabrique o ensamble o importe productos, y el proveedor es quien también de manera habitual ofrece, suministra, distribuye o comercialice productos y lo haga de manera directa o indirecta, con o sin ánimo de lucro. Por su parte, pues quien tiene derecho a la garantía es el consumidor, que puede ser una persona natural o jurídica, que puede ser un empresario. Lo importante es que sea un destinatario final, que adquiera, disfruta o utiliza un bien o un servicio eh, para satisfacer una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial, en este último caso siempre que no esté ligada a su actividad. Entonces, en el marco de la garantía, digamos que la garantía opera o esta garantía legal opera en el marco de relaciones de consumo que pueden ser definidas como el vínculo jurídico que hay entre un consumidor y un productor o proveedor. El Estatuto del Consumidor también señala que es un derecho del consumidor recibir productos de calidad, y allí indica que un producto es de calidad cuando está de conformidad con las condiciones que establece la garantía legal y también las habituales y las que se ofrezcan en el mercado. La garantía legal es entonces una obligación, es una obligación que está a cargo de todo productor y proveedor para que este productor y proveedor responda por la calidad, la idoneidad, la seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos entendidos como bienes y servicios. Ya teniendo claro que la garantía legal es una obligación que está a cargo del productor y proveedor para cubrir calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de los productos, y que esa obligación tiene incluso un fundamento constitucional, vamos a analizar cuál es el alcance de esta obligación a cargo de productor y proveedor. En primer lugar, se trata de una obligación que es de orden público. Entonces, esto significa que el consumidor, en el marco de la relación, pues no podría disponer de ella en estricto sentido por tratarse de orden público, y que el proveedor o el expendedor
no podrían, o el productor incluso no podrían limitar esta obligación. Esto significa entonces que hace parte de aquellas disposiciones a las que se refiere el artículo cuarto del Estatuto del Consumidor, según el cual las disposiciones contenidas en el Estatuto del Consumidor son de orden público, lo que significa que cualquier estipulación en contrario se tendrá, según ese artículo cuarto, como no escrita, salvo casos digamos, específicos establecidos en la ley. Y también podría significar que si hay alguna cláusula vinculada con la garantía legal y esta cláusula limita la garantía legal, podría ser considerada una cláusula abusiva. Bien porque por el que el artículo 43 o puede ubicarse dentro del artículo 43 dentro del numeral primero, que considera como cláusula abusiva aquella que limita la responsabilidad del productor o proveedor de las obligaciones que por ley le corresponden, o porque se trata de una renuncia a los derechos del consumidor. Como la garantía es un derecho del consumidor, renunciar a ella podría ser también una cláusula abusiva en virtud de este numeral segundo. Entonces, la garantía legal es de orden público, lo que significa que el productor y proveedor no podrían limitarlas o establecer otro asunto distinto del establecido en el estatuto, a no ser que el estatuto lo autorizara de manera expresa. La garantía es también una obligación solidaria a cargo de productor y proveedor. Entonces, los dos están solidariamente obligados de cara al consumidor, lo que significa que el consumidor podría demandarlos a los dos o demandar a alguno de ellos según su conveniencia. La garantía incluye calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento. La calidad se entiende como la condición que un producto, en que un producto cumple con las características inherentes a ese producto y las que se le atribuyen a él por la información que se suministre. Entonces, la calidad es un concepto también definido en el artículo quinto que implica entonces que el producto cumple con las características inherentes al determinado producto. Es decir, si alguien compra una sombrilla, espera que la característica inherente a ese producto sea que la sombrilla lo abrigue, digamos, de la lluvia. Pero también puede ser que el productor o proveedor haya indicado que esa sombrilla además fue hecha con material que protege el medio ambiente, que adicionalmente la sombrilla protege de ciertos vientos a velocidad, entonces no se va digamos, a desdoblar de alguna manera por el viento. Entonces allí no solamente será un producto de calidad porque cumple con su función natural y es proteger a las personas, a los consumidores de la lluvia, sino que además se va a entender de calidad si contribuye o, digamos cumple con las características que además se le ha entregado al consumidor por la información. Luego, la información también es muy importante en casos de garantía, porque allí el consumidor va a saber entonces cuál es la condición del producto y eso está vinculado con la calidad. Adicionalmente, cubre la idoneidad, es decir, la actitud del producto para satisfacer la necesidad para la cual fue adquirido. También la seguridad, que implica que la condición del producto en condiciones normales de utilización no le hará digamos, daño al consumidor o a un bien determinado, ¿cierto? Entonces, la seguridad está dada porque el bien no presente riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores y cubre también el buen funcionamiento. Finalmente, un consumidor adquiere un bien para poder utilizarlo para que funcione de manera adecuada. La garantía cubre bienes y servicios y aplica, por supuesto, incluso a productos con rebaja o carácter promocional, porque estos productos lo que pasa es que por unas condiciones especiales de precio son ofrecidos al consumidor con ciertas, digamos, virtudes vinculadas con el precio, pero esto no significa que el producto no sea de calidad, idóneo y seguro. Entonces, aplica también a productos con descuento, rebaja o carácter promocional.
La garantía, además de ser de orden público, de ser de carácter solidario, de incluir calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento, es una obligación que es de carácter temporal. Esa obligación se empieza o tiene un término que empieza a contar desde la entrega del producto. Por supuesto está la expiración y la expiración va a depender de si la ley ha establecido un producto, un término específico para ese producto o si lo ha hecho la autoridad competente, como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y si no hay un término que haya establecido la ley, un término específico que haya establecido la ley, o la autoridad competente, el Estatuto del Consumidor establece unos plazos, unos términos supletivos a cargo, digamos, supletivos en relación con el anunciado por el proveedor. Entonces vamos a ver que si aquí existe una libertad del productor de establecer el término de garantía y si no lo establece, pues habrá términos supletivos. Entonces hay que analizar primero si la ley señaló algún término, el productor no tiene libertad para establecer un término inferior. Pero si la ley no estableció algún término, entonces el productor tiene la libertad de establecer un término de garantía. Y si el productor no ejerce esa libertad de estableciendo un término de la garantía, hay normas supletivas que establecen términos de garantía en relación especialmente con bienes muebles nuevos. Entonces, hay casos en los cuales hay una autoridad que señala el término de garantía. Eso pasa, por ejemplo, en la circular única que señala como término de garantía algunos para vehículos particulares o para motos y motocarros. También la circular se refiere a términos de garantía para llantas, monturas y lentes y para calzado. Y el Estatuto del Consumidor fija un término de garantía de estabilidad de la obra para bienes inmuebles de 10 años y también en inmuebles para temas de acabados o líneas vitales de 1 año. Entonces, estos son términos, los que acabo de mencionar, digamos, imperativos en el sentido en que son ejemplos de cómo el legislador o una autoridad de competencia señala cuál es el término de garantía y estableciéndolo no existe libertad del empresario. Pero sí, digamos, en el marco de otros bienes que no son estos, no son bienes inmuebles, no son vehículos, monturas, gafas, llantas, en fin, el empresario tendrá entonces libertad de establecer el término de garantía. Y si el empresario no dice nada en el término de garantía, se va a entender que la garantía es de 1 año en los casos de bienes muebles nuevos duraderos. ¿Bien? Entonces, el término, la obligación de garantía es temporal también. Esa obligación temporal puede suspenderse o ampliarse dependiendo de si el consumidor está haciendo uso del término de garantía porque el bien es defectuoso, ya lo vamos a ver, pero si el término de garantía es de 6 meses porque el productor así lo indicó, pero el consumidor debe hacer un reclamo por garantía durante el término de garantía, pues este término se va a suspender mientras el consumidor está privado del bien con ocasión de la efectividad de la garantía, como lo vamos a mencionar, y también digamos, el plazo, la garantía volverá a contarse si es que cuando el consumidor hace el reclamo por garantía, el bien debe entregársele de nuevo. O sea, hay un cambio total del producto por la efectividad de la garantía, ahí empieza a contar nuevamente la garantía. Em, entonces, también puede ser, usualmente quien fija el término de garantía es el productor. Entonces, el productor en la caja, en el embalaje, señala el término de garantía de, no sé, sumamos, esfero será de 1 mes. Y el proveedor, cuando el productor fija el término de garantía, no puede disminuirla o desmejorarla. Entonces, el proveedor queda, digamos, sometido al término de garantía establecido por el productor. Él no puede disminuirla ni desmejorarla. Es titular de la garantía el consumidor.
que no solamente es quien adquiere, sino también disfruta o utiliza el bien. Esto significa que si alguien adquiere el bien y lo hace para regalárselo a un familiar, pues ese familiar, si bien no adquirió el bien, pues lo está disfrutando o utilizando, entonces podrá hacer uso de la garantía legal. Eso también significa que si el consumidor enajena el bien durante la vigencia de la garantía, esto significa que el consumidor de cara a su comprador pues no responde con la responsabilidad propia del estatuto, pues usualmente él no va a ser productor o distribuidor, o si no, no hubiera sido consumidor. Pero en todo caso, ese comprador de ese bien es aquel que le compró al consumidor, tendrá derecho a la garantía y podrá hacer la reclamación frente al productor o proveedor, porque se entiende básicamente que la garantía, digamos, acompaña al bien. Si el término de la garantía no ha expirado, entonces el consumidor o el comprador que adquirió del consumidor podrá hacer uso de la garantía. Piensen en lo siguiente, hemos dicho que los inmuebles tienen una garantía legal por estabilidad de la obra de 10 años. Esto significa que si alguien adquiere un inmueble y lo vende y es consumidor y lo vende a los 3 años, entonces ese comprador que adquirió este inmueble del comprador todavía tiene 7 años de garantía por la estabilidad de la obra. Esta, digamos, garantía no la puede hacer exigible de cara a su vendedor, porque ese vendedor no es productor y proveedor. Y un requisito para que opere la garantía es que estemos en relación de consumo. Sin embargo, este comprador va a poder hacer efectiva la garantía frente al productor o proveedor, porque aunque él no adquirió, él está directamente de ese productor o proveedor, sino del consumidor, él está disfrutando o utilizando el bien. El estatuto señala que todos los bienes tienen garantía, excepto aquellos, o todos los bienes nuevos tienen garantía, excepto entonces, y podrían venderse sin garantía los productos usados siempre que haya expirado el término de la garantía legal. Entonces también podrá venderse sin garantía o prestarse sin garantía bienes en donde lo que se está o el servicio que se está prestando es el de la reparación. Si alguien entrega un bien para que ese bien sea reparado, esa prestación de ese servicio, esa reparación, podrá hacerse sin garantía también. Pero en este caso, cuando, por supuesto, el que está vendiendo el bien usado o el que está reparando un bien es productor o proveedor, puede decir que no garantiza tanto el bien usado, tanto la calidad, idoneidad de seguridad de ese bien usado, como la reparación de ese bien. Estos son dos supuestos distintos, pero para que lo pueda vender sin garantía o prestar el servicio de reparación sin garantía, debe informar al consumidor y éste debe aceptar de manera clara. En caso contrario, se va a entender que si un productor o proveedor vende un bien usado, la garantía es de 3 meses contados desde la entrega. O si alguien lo que hace es reparar un bien, su servicio es reparar bienes que le entrega al consumidor, se entiende que esa reparación tiene una garantía de 3 meses. Bien, pero para que se puedan vender o prestar sin garantía, se requiere entonces que el consumidor acepte. Entonces podría hacerse siempre y cuando el consumidor acepte. También digamos, otro supuesto para venta sin garantía se trata de los bienes imperfectos, usados, reparados, remanufacturados, repotencializados o descontinuados, que en estos también la carga igual del proveedor es decir que el bien es imperfecto, usado, reparado, remanufacturado, y que en ese caso la garantía no es exigible en relación con ese imperfecto deterioro. Estos dos asuntos que acabamos de ver, bienes usados y bienes remanufacturados, imperfectos usados, son posibilidades que estableció el estatuto además para que ciertos bienes puedan circular en el mercado sin que sean desechados por el mercado, es decir, para que pueda haber una circulación de bienes usados, de bienes imperfectos, pero en este caso entonces, pues ahí hay una modificación en la garantía en el sentido de que
hay que avisarle al consumidor. Este debe aceptar en el caso de bienes usados y en el caso de bienes imperfectos usados remanufacturados, hay que informarle al consumidor también. Y en todo caso, lo que ocurre acá es que la garantía legal no es exigible en relación con ese imperfecto deterioro, pero podrá ser exigible en relación con otras calidades del bien que no esté cubriendo ese imperfecto deterioro. ¿Qué se incluye dentro de la garantía? Eso, digamos, el contenido de la garantía está desarrollado en el artículo 11 del Estatuto del Consumidor. Allí el estatuto establece o señala varios numerales. Yo voy a partir acá el artículo en dos para indicar que del numeral cuarto al séptimo en realidad son asuntos, digamos, propios de la venta, de la circulación de bienes, que no necesariamente están vinculados con que el bien sea defectuoso, sino que se incluyeron por el Estatuto del Consumidor dentro de la garantía. Entonces, dentro de la garantía, dentro de la obligación que tiene el productor o proveedor, está obligado a entregar instrucciones para la instalación, mantenimiento y utilización de los bienes, a disponer de asistencia técnica, que por supuesto puede tener un costo adicional al precio, y entregar materialmente el producto. Esto es un poco extraño, pero en materia de consumo, la obligación de entregar el producto hace parte de la obligación de la garantía legal. Es decir, que cuando el bien no se entrega, y adicionalmente si para hacer propietario al consumidor se requiere el registro, si eso no ocurre, estamos hablando de una falta de garantía en casos del Estatuto del Consumidor, en ese caso específico. También el numeral 11 establece que el proveedor está obligado a disponer de repuestos, partes, insumos, mano de obra capacitada. Eso también es importante porque si el consumidor compra ciertos bienes, se espera en todo caso que si estos bienes usan repuestos, partes o insumos, pueda encontrarlos en el mercado, ¿cierto? Si compramos una impresora, esperamos que luego podamos comprar los cartuchos en el mercado y si no, la impresora pues es desechable. Entonces, es importante en ciertos productos que el proveedor, además del producto, luego en el mercado ponga la disponibilidad de repuestos, partes e insumos. El desarrollo específico de esta obligación se encuentra en el decreto. Entonces, el decreto 735 y la circular única señalan cuánto tiempo, especialmente la circular, cuánto tiempo deben permanecer ciertos o esta disponibilidad de repuestos, partes e insumos de distintos productos. Por supuesto, aquí el derecho al consumidor es que exista la disponibilidad, pero igual él deberá pagar por esos repuestos o partes, eso no hace parte de la garantía. Entonces, los costos los asume el consumidor. Los primeros numerales de ese artículo 11 sí son propiamente aquellos que se refieren al defecto de los bienes. Y allí el numeral 11 incluye que hace parte de la garantía, en primer lugar, la reparación gratuita de los defectos del bien. Entonces, es importante indicar que el derecho que le asiste al consumidor cuando el producto es defectuoso porque no responde a la calidad, idoneidad o seguridad de ese producto es a que se repare el bien. Em, el consumidor a veces quiere inmediatamente el cambio, seguramente porque desconfía del proveedor, pero lo cierto es que el estatuto lo que señala es que el consumidor, su primer derecho es a que se repare el bien. Eso también uno lo debe entender como un derecho del proveedor, porque cuando el proveedor pone un producto en el mercado, puede ser que ese producto falle, pero eso no significa de una vez que el producto pueda ser desechado, también porque lo que necesitamos es que los productos pues circulen en el mercado también para un tema de protección del medio ambiente. Entonces, si el producto puede ser reparado, pues el proveedor puede repararlo y con eso estará cumpliendo con la garantía. Entonces, el primer derecho del consumidor es que el producto sea reparado. Si el bien no admite reparación, en ese caso sí, el derecho del consumidor es a que se le reponga el bien, es decir, a que se le cambie o a que se le devuelva el dinero y el consumidor pues puede escoger.
O si lo que pasa es que sí se reparó el bien, sí admitía reparación y se reparó y otra vez aparece la falla, entonces el consumidor tiene derecho y él puede escoger a una nueva reparación o a que se le devuelva el precio pagado. La norma dice total o parcial, pues porque esto va a depender del bien. Si de lo que estamos hablando es de un vehículo y en el vehículo lo que falla es alguna parte del vehículo, no sé, las llantas. Entonces, claro, él tiene derecho a que se repare parcialmente el vehículo porque lo que está fallando es una parte que puede ser reparada de ese vehículo. Entonces, lo primero es el consumidor tiene derecho a la reparación, pero si el bien no puede repararse o si se repite la falla, el consumidor puede exigir, o su derecho, mejor, es a o bien una nueva reparación o a la reposición o a la devolución del el dinero. Entonces, él puede decir, quiero que lo vuelvan a reparar si es que se repite la falla, o si el bien no admite reparación, él puede decir, quiero un bien igual o parecido en las mismas condiciones o quiero que me devuelvan el dinero. Em, entonces, la garantía implica eso en relación con los bienes. En primer lugar, reparación. Si no admite reparación, entonces devolución del dinero o cambio del bien por otro, el consumidor escoge. O si el bien fue reparado y vuelve a fallar, el consumidor puede escoger la devolución del dinero o el cambio del bien por otro. En relación con la prestación de servicios que supone la entrega del bien, es decir, alguien entrega un bien para que se preste un servicio sobre el bien, entonces entregamos un vehículo para que el vehículo sea lavado o entregamos un bien incluso para que sea reparado. Entonces ahí se está entregando un bien para que se pueda prestar un servicio y si allí hay daños o hay defectos en relación con ese bien que se entrega por garantía, el derecho del consumidor es a que se repare ese bien o a que se sustituya por otro de las mismas características o a que el proveedor le pague su equivalente en dinero en caso de destrucción parcial, total, por ese servicio defectuoso. Ese valor del bien, entiende la ley, se determina según sus características, estado y uso. Acá uno debe, digamos, entender que estos son derechos, que el consumidor tiene esto como opciones. Es decir, el consumidor puede escoger si se repara el bien, si se sustituye por otro o si se paga su equivalente en dinero en estos casos. Em, También el estatuto señala qué pasa cuando la garantía recae sobre servicios, es decir, los servicios también tienen garantía porque la garantía recae sobre productos y los productos son bienes y servicios. Entonces, en la prestación de servicios, el artículo séptimo aclara que ahí el prestador está o tiene una obligación de medio. Entonces, la obligación allí está dada no por el resultado, sino por las condiciones de calidad en la prestación del servicio, según la información que se le haya entregado, según la calidad, digamos, ordinaria del mercado, las habituales del mercado. En casos de falla en la prestación del servicio, el consumidor puede elegir. Si quiere que le repitan el servicio, entonces en ese caso el proveedor debe asumir, por ejemplo, el costo de todos los materiales, si es que se utilizaron materiales. Entonces supongamos que el servicio contratado fue la pintura de esta pared. Y entonces cuando se hace ese servicio no se hace de manera en la que me fue informado o en las condiciones habituales, pues yo como consumidor puedo, como consumidora puedo escoger que se repita el servicio, pero en ese caso, por supuesto, el proveedor debe cubrir el costo de los materiales porque el consumidor no tendría por qué aquí pagar esos materiales o insumos que fueron gastados o dañados con ocasión de una prestación de servicio defectuoso. También podría elegir de una vez la evolución del dinero, incluido, por supuesto, el monto de los materiales o insumos que se vienen suministrados por el consumidor para la prestación del servicio. Entonces, eso es lo que cubre la garantía.
está establecido en el artículo 11. Entonces incluye algunos asuntos que no se entienden propiamente dentro de algo defectuoso, como entregar instrucciones, disponer de asistencia técnica, la entrega material del bien, la disponibilidad, e incluye también, digamos, opciones que tiene el productor y proveedor en casos de defectos del bien. Y allí, pues vienen una serie de opciones vinculadas especialmente con la reparación, si el bien no puede ser reparado o si presenta una segunda falla, luego la reparación. Pero muy importante recordar que el derecho inicial que tiene el consumidor es a la reparación. Si el bien puede ser reparado, el proveedor lo reparará. Los plazos de reparación, la forma ya específica en la que el consumidor y el proveedor, digamos, se comunican para efectos de la reparación, están reguladas en el decreto 735. Otro asunto vinculado con garantía es la responsabilidad por garantía, ¿cierto? Sí, eso es lo que cubre la garantía. El Estatuto del Consumidor señaló unas normas de responsabilidad por garantía, o señaló mejor un régimen de responsabilidad por garantía. Y señala que el productor o proveedor se exonera de la responsabilidad que se deriva de la garantía cuando demuestre que el defecto proviene en fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero, el uso indebido del bien por parte del consumidor o que el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimientos indicados en la garantía. Entonces, esto es muy importante porque digamos, ¿qué debe hacer el consumidor para que el productor o proveedor sea responsable? Demostrar el defecto del bien. O sea, el consumidor lo único que tiene que hacer es decir, este bien no es de calidad, no es idóneo, no está funcionando. Y el productor o proveedor puede exonerarse de garantía solamente por esas causales. Acá estamos hablando de una responsabilidad objetiva porque el productor o proveedor no podría exonerarse diciendo, por ejemplo, que actuó diligentemente. Entonces, la única forma de exonerarse es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero que no esté vinculado con él, por supuesto, de alguien, no puede decir que se trata del hecho del transportador o de alguien que trabaja en embalaje, en fin, porque todo eso hace parte de su propia responsabilidad. O también diciendo el consumidor, y por supuesto debe demostrarlo que el bien falló porque el consumidor no lo usó adecuadamente, porque, por ejemplo, no atendió las instrucciones. Por eso, una obligación del proveedor es entregar instrucciones y una obligación del consumidor es atender las instrucciones. Si el consumidor no atiende esas instrucciones, en realidad, bueno, uno diría acá es una carga al consumidor y, por ejemplo, las instrucciones decía, usted debe esperar tantos días en las neveras, tantos días luego de que la nevera es ubicada para que el líquido refrigerante baje y no la puede utilizar antes de tantas horas. Y el consumidor no leyó esas instrucciones y llegó a la nevera y la enchufó y hay entonces un daño en la nevera, esa es una causal de exoneración de parte, pues, que puede alegar el productor o proveedor, porque se trata de, entonces aquí, digamos, la culpa, uno puede decirlo así como una culpa exclusiva de la víctima y además se le informó cómo debían ser esas instrucciones. Entonces, ¿qué le toca demostrar al consumidor para lograr la responsabilidad por garantía del proveedor? El defecto del bien. Y el productor y proveedor puede exonerarse por únicamente estas causales. Digamos, ¿cómo puede hacer efectivo el consumidor la garantía legal? Mediante la acción de protección al consumidor. Entonces, la acción de protección al consumidor está regulada en el artículo 56 del Estatuto del Consumidor y son competentes para la acción de protección al consumidor la Superintendencia de Industria y Comercio en facultades jurisdiccionales, eh, que conoce a prevención reemplazando al juez civil del lugar donde se haya comercializado o adquirido el producto. Digamos, esa prevención porque es el que primero conozca porque el consumidor active esa competencia. Entonces, el consumidor puede escoger o ir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene jueces en ejercicio de facultades jurisdiccionales, o ir ante el juez civil para iniciar la acción de protección al consumidor.
Para que el consumidor pueda demandar al productor o proveedor, es muy importante que haya hecho primero una reclamación directa. Este es un requisito de procedibilidad. Entonces, el consumidor debe acercarse primero a su productor o proveedor. Entonces, si compré este celular y este celular presenta dentro del término de garantía, supongamos que el productor proveedor me dice que el término de garantía es de 6 meses y ese es un término válido porque la superintendencia no ha establecido un término mínimo de garantía para el celular. Entonces el productor proveedor me dice, este celular tiene 6 meses de garantía. Y en el mes cuarto, lo que ocurre es que yo no puedo oír las llamadas si hay un daño o algo que le ocurrió al celular que además como consumidor no tengo por qué saber qué es específicamente lo que pasa. Lo que sé es que no funciona bien. El celular está hecho para que yo reciba llamadas y no puedo oír a mi interlocutor. Entonces, lo primero que debo hacer es acudir al productor o proveedor para solicitar la efectividad de la garantía. Ahí recuerden que la solicitud implica reparación. Sí, y entonces puede ser que el productor proveedor lo repare y supongamos que vuelve a fallar por esa misma falla. Entonces, si vuelve a fallar, yo tengo el derecho de exigir la devolución del precio o si quiero otro celular como en las mismas condiciones. Pues supongamos que el productor proveedor me dice, no, usted no tiene derecho a eso, usted tiene derecho, no sé, a que yo vuelva a reparar. Allí hay un desacuerdo entre el productor y proveedor, pero el consumidor ya, entre el productor y el consumidor, pero el consumidor ya cumplió con su carga y era la solicitud de la efectividad de la garantía. Ya le dieron una respuesta y supongamos que esa respuesta es negativa o insatisfactoria. En ese caso, entonces puede demandar. Entonces, el productor el consumidor debe acercarse primero a su productor o proveedor y ahí dentro del término de la garantía solicita la efectividad de la garantía. El productor o proveedor tiene 15 días hábiles para dar respuesta. Su respuesta puede ser positiva, puede ser yo le voy a devolver el dinero. Incluso puede ser que vaya más allá de la ley y me diga, mire, incluso usted tendría derecho a la reparación, pero yo le devolveré el dinero. ¿Sí? Lo que no puede el productor o proveedor digamos, ir en contra de esos mínimos que tiene el consumidor. Pero si el productor o proveedor da una respuesta negativa, ¿cierto? Entonces lo que dice no es el bien, sí está funcionando, pero en realidad no está funcionando. O el productor o proveedor no contestan, entonces el consumidor pues puede demandar al proveedor por la acción de protección al consumidor, que es otra alternativa que tiene. Bien, esta no elimina la acción de vicios ocultos, si es que acá también procedería. Lo que pasa es que la acción de garantía legal cubre muchas más cosas que otros supuestos que están en el Código de Comercio, porque aquí, miren que si se trata de un defecto, lo único que debe mostrar el consumidor es el defecto del bien. Las otras acciones exigen de un comprador adelantar o cumplir otros requisitos. Acá el único es que el bien tiene un defecto. Entonces, acá hay algo también importante con lo que hay que tener cuidado y es la prescripción de la acción de protección al consumidor. Entonces, la acción de prescripción al consumidor, eh, dice la ley, expira, pero hay un acuerdo en general de jueces y doctrina de que esa expresión expirar de cara al estatuto debe entenderse como prescripción para aplicar la norma más favorable al consumidor, que es un principio de interpretación del Estatuto del Consumidor establecido en el artículo 4 del Estatuto. Entonces acá el consumidor tiene un año desde cuando expira la garantía. En todo caso, la reclamación por la garantía, la reclamación directa al productor o proveedor debe haberse efectuado durante la vigencia de la garantía. ¿Sí? Entonces, tenemos una cosa es el término de la garantía, que es el término en virtud del cual el productor o proveedor se obliga a que el bien funcione, a que sea de calidad, idóneo, en fin, ese es el término de la garantía. Y otra cosa es el término de prescripción de la acción de protección al consumidor. Entonces, este es el término que tienen los consumidores para demandar al productor o proveedor.
pero son términos vinculados, porque dentro del término de la garantía debe aparecer, digamos, el defecto y el consumidor debió haber hecho la reclamación. Y luego, cuando vence ese término de garantía, empieza a contarse el término de prescripción para que el consumidor haga uso de la acción de protección al consumidor. Entonces, son términos distintos, pero por supuesto vinculados, porque la prescripción se cuenta desde la expiración del término de la garantía. Estos eran entonces los asuntos o son los asuntos más importantes vinculados con la garantía legal establecida en el Estatuto del Consumidor.